Sí, bueno. Una invitación a la oración. El tema que pues escogimos es ¿qué nos enseña? ¿Qué debemos de aprender? ¿Qué aprendemos de orar? ¿Qué aprendemos de orar? Y mi interés es decirle que cuando oramos aprendemos a orar más. Cuando vemos lo que sucede, cuando experimentamos lo que pasa, aprendemos a orar más. No descubrimos todas esas bendiciones de la oración porque no oramos. Pero si seguimos el principio del Señor de que es necesario orar siempre y no desmayar, encontraremos una ruta espiritual muy preciosa a través de la vida y a través de las situaciones, las circunstancias, las dificultades y los gozos y la abundancia y la pobreza y todo. Ahí Dios obra. Pero es necesario orar siempre. No podemos hacer la vida sin orar. La vida cristiana necesita orar. Y mi propósito en esta mañana es que nosotros consideremos en el libro de los Hechos, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12, una serie de situaciones de historia que se están pasando ahí para que podamos comprender el valor de la enseñanza y de la oración, especialmente de la oración. En el libro de los Hechos, Lucas nos presenta, nos relata cómo la iglesia del Señor inició y creció y cómo ellos aprendieron el camino de la oración. Quiero compartir con ustedes y que ustedes canten conmigo. Ahí les dimos un canto que lo intitulé, no es como se llama, pero así lo intitulé porque pues es el propósito de esta mañana. Asiste a la oración. Entonces le voy a pedir por favor a David si me puede poner la pista. La voy a cantar la primera vez, algunos ya la saben, y después la volvemos a cantar para que la cantemos todos. Muy bien, entonces vamos a ver. La pista es de Alejandro Espinosa, que alguna vez nos acompañó a través de la línea. ¿Recuerdas la última vez que el Señor te diste con todas tus cargas? Has hecho oración, has visto al Señor bendecirte con su poder. ¿Qué tiempo hace ya que no escuchas su voz y goza su santo cariño? Es tu amigo en verdad, de ti cerca está por los lazos de la oración. ¿Recuerdas la última vez que al Señor viniste buscando su ayuda? Clamaste con fe, decías gozar del inmenso poder de Dios. Si quieres en Él recibir bendición, verás que su amor no se acaba.
verdad de ti sé que está por los lazos de la oración. Y al final, asiste a la oración. se llama Haz oración y termina por los lazos de la oración, pero para el propósito de hoy estamos poniéndolo así. ¿Se quiere poner de pie y vamos a cantarlo juntos? ¿Les pareció? Es un hermoso himno, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. ¿Recuerdas? Recuerda la última vez que al Señor viniste con todas tus cargas. Has hecho oración, has visto al Señor bendecirte con su poder. ¿Qué tiempo hace ya que no escuchas su voz y gozas su santo cariño? Es tu amigo en verdad, de ti ser que está por los lazos de la oración. Es un recordatorio de la importancia de orar y orar en grupo, orar en tu iglesia. ¿Recuerdas la última vez que al Señor viniste buscando su ayuda? Clamaste con fe, decías gozar del inmenso poder de Dios. Si quieres tener, recibir bendición, verás que su amor no se acaba. Es tu amigo en verdad, de ti ser que está por los lazos de la oración. Asiste a la oración. Asiste a la oración. Amén. Amén. Muy bien. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. En Hechos desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12, hay una serie de situaciones muy importantes que la palabra de Dios nos relata. Pero nos dice cómo comenzó la iglesia, y todos nosotros conocemos muy bien toda la historia que ahí tenemos. Nos relata cómo recibieron la palabra y fueron bautizados todos aquellos que respondieron al mensaje del apóstol Pedro, que decía: sed salvos de esta perversa generación, y les explicó acerca del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, y les dio un mensaje muy claro, muy definido, y creyeron. Y todos los que creyeron, que recibieron la palabra y fueron bautizados, pasó algo extraordinario: se añadieron a la iglesia. Y no fueron ellos, sino Dios. El Señor añadió a aquellas personas a la iglesia. Se forma la iglesia, nace la iglesia en una manera clara y distintiva. 3,000 personas la iniciaron, todos ellos judíos. Estas personas entraron a un mundo de perseverancia. La perseverancia para un judío pues no era algo nuevo, porque ellos perseveraban en todos los rituales de las enseñanzas judías.
asistían al templo, iban a la oración, practicaban todos aquellos ritos que ellos tenían por años, ¿verdad? Por siglos ellos habían tenido estos ritos. Así que perseverar no era algo nuevo. Lo que era nuevo es en lo que iban ahora a perseverar. No eran tantos ritos, no eran tantas cosas, eran 4 cosas específicamente que la palabra de Dios presenta ahí en el libro de los Hechos. Ahí en el capítulo 2 dice que cuando ellos se convirtieron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo sé que todos ustedes lo conocen esto perfectamente bien. Ahí se establece lo que los creyentes teníamos que hacer. Cuando veníamos a Cristo, creíamos, éramos bautizados. Pero ese bautismo también significaba que éramos añadidos a la iglesia. Y una vez que entramos a la iglesia, entramos a una disciplina importante de vida cristiana. Una disciplina que todo creyente que viene al Señor Jesucristo debe aprender a cuidar, a guardar, a seguir. La disciplina de perseverar en la doctrina de los apóstoles, porque esto es esencial. Esto es lo que nos da edificación a nosotros. El apóstol Pablo les dice a los efesios: en él también ustedes son edificados juntamente con todos los creyentes en todas partes, para morada de Dios en el Espíritu. Dios se va manifestando a través de nuestras vidas en el momento en que nosotros somos edificados. Vamos aprendiendo lo que la palabra nos da, la enseñanza, la bendición de la gracia y el poder de Dios obrando a través de personas tan sencillas y simples como cada uno de nosotros. Y se hace en la vida cristiana, la cual impacta al mundo para que los hombres vengan a la fe. Perseveraban en la comunión unos con otros. Dios no quería cristianos individualistas, porque entonces no se mostraría la obra poderosa que Dios estaba haciendo en las vidas de las personas. Los que estaban enemistados quedaban en paz. Los matrimonios emproblemados venían a estar reconciliados. Las personas como judíos y gentiles que no se podían ni ver, pues ahí, al convertirse, ellos podían entrar a una hermandad de amor y de bendición, de compañerismo. Era importante la comunión unos con otros. Y también dice la palabra de Dios que, bueno, por ejemplo, la comunión unos con otros era importante porque, pues, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 les dice que cuando ellos estaban tomando la Santa Cena sin consideración unos por otros, sin dar al que no tenía, sin compartir sus cosas y la comida, pues entonces ellos estaban haciendo mal. No podían hacer eso. Era una comunión unos con otros que ellos deberían de tener. Dice la palabra ahí en Efesios 4 que al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Una comunidad que crece en amor y que Dios hace una obra de crecimiento en aquellos. La doctrina de los apóstoles, la comunión. Y en el partimiento del pan, lo que tenía que ver con el compañerismo, la comunión, pero también el celebrar la cena del Señor, que estábamos siempre recordando que eran un mismo pan, y de ahí todos éramos un mismo cuerpo y miembros los unos de los otros, y deberíamos de tener una buena relación unos con otros. Y concluye esta parte diciendo: y en las oraciones, porque el recurso de la oración es vital e importante para nuestras vidas. De aquí voy a ir haciendo un énfasis en la oración, aunque las 4 cosas que estamos citando se manifestaban, eran esenciales en la vida de la iglesia para enfrentar todo lo que iba a venir. Cuando el Señor Jesucristo instruyó sobre la oración a los apóstoles, el Señor nos da a manos llenas. Es algo así como cuando a Salmón le dice: pide lo que quieras. Da a manos llenas.
Y a cada uno de ustedes, hermanos, y a mí nos dice, pide lo que quieras. Vamos a ver los pasajes. Dice aquí, en Mateo 7:7, pedid y se os dará. No hay condición. Sí hay, pero quiero decir, no hay una limitante. Pedid y se os dará. Todo lo que pidiereis, Mateo 21:22, en oración, creyendo, lo recibiréis. Luego el Señor cuenta a los discípulos la parábola aquella de la viuda insistente, donde les dice es necesario orar siempre y no desmayar. Ahí vemos una viuda emproblemada, pidiendo, y Dios dice así, es necesario orar siempre y no desmayar. Así que no podemos cansarnos de orar. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y luego también en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis hoy orando, creer que lo recibiréis, y os vendrá. No hay límite. Cuando uno escucha aquella historia de Aladino y la lámpara maravillosa, que sale el genio, ¿le iba a contestar todo lo que Aladino quisiera? No, ¿verdad? Solamente 3 deseos. Y no te equivoques, porque perdiste tu oportunidad. Pero observemos la amplia generosidad de Dios al darnos estas promesas. Pero hay algo especial que nos dice el Señor en Mateo 18:19, cuando dice, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esa es una oferta enorme. Así como el Señor le dijo a Salomón, pide lo que quieras. Y así nos dice a cada uno de nosotros, pide lo que quieras. Ahora, vemos a la iglesia, como decía desde el capítulo 12, vamos a hacer aquí un recorrido, vemos a la iglesia orando intensamente, perseverando, o sea, estar firme, constante en una manera de obrar. Ellos estaban firmes y constantes, perseverando en la oración. Y con eso ellos estaban cumpliendo el propósito del mandamiento, el mandamiento que Dios les había dado en Hechos 1:8. Vayan a Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Era la fuerza, el poder que iba a servirles a ellos para cumplir este ministerio. La iglesia iba creciendo. En Hechos 6 dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Verdaderamente el Señor estaba obrando poderosamente, y la iglesia oraba insistentemente. La iglesia se mantenía orando. Ahora, pero fíjense ustedes, llamo su atención a esto, que al mismo tiempo que la iglesia oraba y perseveraba en la doctrina, los apóstoles, y hacían todo esto, esta práctica, esta disciplina a la que ellos estaban sujetando, al mismo tiempo la oposición contra la iglesia iba avanzando y arreciando. La oposición contra la iglesia iba avanzando y arreciando. Y a veces creo que nosotros pensamos que si oramos no va a pasar nada que esté fuera del lugar. Todo tiene que ir como miel sobre hojuelas. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros no perdemos de ninguna manera, hermanos. No importa que venga una persecución como la que estaba empezando a gestarse contra la iglesia en aquellos años. Ellos perseveraban en la doctrina, en todo, y en las oraciones. Y Dios estaba obrando y actuando adecuadamente a pesar
Y no importaba, déjenme decirlo así mejor, no importaba que vinieran aquellas presiones sobre ellos. Como 10 años habían pasado entre Hechos capítulo 2 hasta que llegamos al capítulo 12. 10 años. Y la iglesia había empezado a crecer de una manera tremenda. Habían llegado a Jerusalén, toda Judea y Samaria. Y ya empezaba a encaminarse hasta lo último de la tierra, hablando a los gentiles como corriente. Pero en todo ese momento, conforme iba creciendo la palabra de Dios, los creyentes se iban convirtiendo, entonces empezaba a surgir el enojo de las autoridades judías porque los creyentes ya no les seguían en los antiguos ritos. También empezaba a surgir el enojo de los comerciantes del mundo, porque, por ejemplo, los que comerciaban con los templos de Diana, ¿verdad? Y que los creyentes se convertían y ya venía un desastre para ellos porque ya no les compraban los templos como se les compraban antes, también ellos empezaban a oponer. Y así también tenemos comerciantes del mundo, comerciantes de los que practicaban ritos satánicos y autoridades no judías. Encontramos todo esto en esta porción del libro de los Hechos. Por ejemplo, vemos cómo va arreciando la persecución contra ellos en Hechos 4. Ahí cuando estamos leyendo esto, vemos que Pedro y Juan se andaban a un lisiado y predicaban el Evangelio en el templo, explicando que esa sanidad había sido hecha por el Señor Jesucristo y en el poder de Cristo, que no estaba muerto, sino que estaba vivo. Entonces lo que hicieron las autoridades judías es que los apresan y los interrogan, y entonces ellos al ser interrogados le dicen: en ningún otro hay salvación. Ellos: tenemos que hacer esto porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y con mucha firmeza y convicción mantenían esa postura, a pesar de que era intimidante tener a las autoridades judías en contra de ellos. Ellos veían los hechos, pero a pesar de todo esto les ordenaban terminantemente que dejaran de hablar y enseñar del nombre de Jesús. Sin embargo, pues lo que encontramos es que ellos responden: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Cuando son soltados no les hacen nada, solamente les recriminan ahí fuerte, no les hacen nada, los sueltan, llegan a la iglesia y oraron. Y cuando están haciendo aquello es precioso lo que dice la Escritura: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos seguían adelante, no había nada que los parara. Y cuando oraban estaban listos, no estaban diciendo que no suframos, no, simplemente concédenos estar firmes, concédenos que nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo. Después de haber orado, dice la Escritura que el templo tembló el lugar en donde estaban reunidos y fueron llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios aprobaba aquello. Iba a haber una presión, un sufrimiento, pero ellos seguían con su propósito. Ellos seguían en su confianza al Señor. Más adelante, en el capítulo 5, encontramos que por lo mismo, aquello que se estaba levantando con la predicación del Evangelio, el sumo sacerdote, acompañado por seguidores de la secta de los saduceos, apresan ahora otra vez nuevamente a Pedro, a Juan y a otros apóstoles y los llevan a la cárcel pública. La otra había sido una retención ahí más o menos en el nivel de los religiosos, pero esto ya es una cárcel pública. Dice la palabra de Dios que rápidamente un ángel del Señor abrió las puertas de las cárceles y los sacó, pero les dio un mandamiento ese ángel del Señor y les dice: vayan, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. O sea,
no se callan. Dios hizo un milagro extraordinario, los sacó de la cárcel y los mandó a predicar, a pesar de toda esta oposición del sumo sacerdote y la secta de los saduceos. Ellos se sorprenden de que, oye, no estaban encarcelados, solo estaban otra vez predicando. Van nuevamente y los toman presos y les vuelven a reclamar. No les dijimos que no predicaran en ese nombre. Y ahí los apóstoles dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres nuevamente. Querían matarlos, pero persuadidos por Gamaliel, uno de los maestros del pueblo judío, entonces mejor los llamaron, los azotaron. Ya no fue una reprimenda, sino ya los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Salieron los apóstoles del medio de aquel consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Perseveraban. La iglesia perseveraba en las oraciones, en la doctrina, en la comunión, en la Santa Cena. Perseveraban, hermanos, y estas cosas les fortalecían. Y también el Señor estaba manifestándose en medio de ellos, dándoles el valor necesario para esto. Un poco más adelante, en el capítulo 6 y 7, encontramos a Esteban, que está discutiendo con un grupo de personas pertenecientes a varias sectas religiosas de los judíos. Yo digo sectas menores, ¿verdad? Pero estos hombres insistían en discutir con él, pero no lo podían resistir, o sea, no tenían manera de poderlo apabullar, vaya, no había manera, no podían resistir la sabiduría y el poder del Espíritu que estaba en Esteban. Él siguió predicando. Entonces ellos levantaron falsos juramentos de falsas personas, falsos testigos, para que hablaran en contra de lo que decía, difamaran lo que Esteban estaba haciendo. Pero ellos se enojaron más todavía, y ya sabemos, apedrearon a Esteban. Y mientras él está ahí, dice al Señor, ora, y le dice al Señor: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y todavía al final, antes de entregar su vida, antes de que su vida fuera tomada ya por el Señor, oró a gran voz por sus asesinos y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y murió. Ahí vemos nuevamente que la oración estaba presente aún hasta el mismo instante de la muerte en favor de los mismos asesinos. Esto no es una obra de los hombres. Esta es la obra de gracia de Dios que se produce cuando nosotros estamos siendo enseñados en la doctrina, tenemos la comunión unos con otros, recordamos la Santa Cena de nuestro Señor, su cuerpo partido, su sacrificio, y persistimos, permanecemos en la oración. Esto nos ayuda para enfrentar la vida día con día. Ahora, después de esto se agrega un archienemigo más. Ya se imaginarán quién fue: el apóstol Pablo. Cuando están apedreando a Esteban, las ropas quedan ahí a los pies de Pablo, y entonces de alguna manera esto le entusiasma a él y pide cartas de autoridad para ir a sacar hasta de sus casas a los creyentes judíos que se habían convertido a la fe. Y él empieza a hacer esto, y esto también se constituye en otra pesadilla para la iglesia, pero sin embargo ellos seguían adelante, orando, perseverando y perseverando en la doctrina y en las oraciones. Sin embargo, ahí mismo en esos capítulos, cuando llegamos al capítulo 9, Dios elimina esa amenaza. ¿Cómo? Se le presenta a Pablo
y Pablo se convierte al Señor. Y esa amenaza que estaba tan intensa es apagada. La oración, la iglesia perseveraba en oración, en la doctrina y en las enseñanzas de la comunión. Entonces, vemos que esto era una constante en la iglesia. No detenían esto, eso permanecía, perseveraban en estas cosas porque era la disciplina nueva que ellos tenían que tener ante un mundo antagónico a Dios. La muerte de Esteban hizo posible que la iglesia diera el último paso hasta lo último en la tierra. Ya había pasado Jerusalén, toda Judea, Samaria, y después de la muerte de Esteban, dio el empujón hasta lo último en la tierra. En el capítulo 13 empieza la misión hacia Asia, luego se va a Europa, y empieza a crecer el evangelio de una manera poderosa. Dios obra a pesar de todas estas cosas antagónicas a la iglesia y a los creyentes. Nosotros no debemos tenerles temor. Y vamos a un último punto aquí. Después de esto, y aquí me detengo un poquito, encontramos que en el capítulo 12 se agrega un enemigo más, y este enemigo es, vamos a decir, que el mundo ajeno a la religión judía. Y aquí es cuando Herodes entra en escena, Herodes Agripa entra en escena y de inmediato hace algo tremendo. Dice el capítulo 12: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarnos. Algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Uno de los Boanerges, ¿verdad? Y al ver que esto le agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Ahora, aquí quiero llamar su atención al hecho de que los hermanos estaban sufriendo, aparentemente apabullados con el poder y la fuerza del Estado, del rey en este caso. Van por Pedro, bueno, con la mano en la cintura pescan algunos para, como dice aquí, para maltratarlos. Ese maltrato no creo que haya sido una cosa de unos nalgadas, no, fue algo sin duda bastante severo. Por el otro lado, como si nada, la palabra de Dios dice como pasó: mató a Juan a espada. Y luego pues van por Pedro. Quería sin duda matar a Pedro también. Él quería con esto pues recibir beneficio político de parte de los judíos. Entonces observamos todo esto: el rey, su poder, su fuerza, de todo lo que podía hacer. Todos estos que fueron maltratados, y Jacobo que murió, ganó. Él no perdió en ningún momento por toda la doctrina de las escrituras que tenemos. Y cuando llegamos aquí con Pedro, resulta que Pedro ha sido arrestado, metido a la cárcel, y 16 hombres, soldados romanos, lo están custodiando. Entonces él tenía como la intención de hacerlo, él tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Todo esto estaba pasando sobre Pedro, y la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. No nos dice, aquí sí no nos dice qué estaba orando la iglesia, cómo estaban orando, cuáles eran las palabras, las peticiones, cuál era pues lo que se ocurría.
Yo creo que Dios estaba guiando a cada uno de los hermanos que estaban unidos a orar por Pedro, para que cada quien orara como la guía del Espíritu Santo le fuera dando. Pero ellos perseveraban en la oración por Pedro. Entonces, dice que lo que va narrando las Escrituras es que un ángel del Señor llega en la noche y despierta a Pedro. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando estoy rodeado de 16 asesinos, amarrado de cadenas, custodiado por guardias, punto de que me puedan matar como mataron a Juan, y él está dormido. No es que él fuera un super valiente, la gracia de Dios lo sostuvo y le dio la paz de Dios como para conciliar el sueño. El ángel del Señor lo despierta, lo libra de las guardias, las cadenas. Aquellos hombres, yo no sé cuántos serían, pero eran un montón de gente ahí armada, ¿verdad?, con espadas. Ahí están, los libra de todos estos, las cadenas que los sujetaban, y luego pasan 2 aduanas todavía. Toda esta narrativa que hacen las Escrituras nos muestra el detalle de todo lo que para Dios no hay imposibles, y cómo lo libró. Y no es una historia falsa, es verdad, es la Escritura, la palabra de Dios, que quiere que nosotros entendamos que por mucho problema que nosotros tengamos, Dios está ahí. Cuando Dios decide responder, responde de una manera que no nos imaginamos. Ellos oraban y Dios estaba actuando, probablemente ni siquiera como ellos se lo imaginaban, pero oraban. Y oraban con la dirección de Dios, y quizá no sabían cómo iba a pasar, pero esto estaba pasando, donde ellos quizá ni veían. Dios estaba actuando. Y entonces salen de todo esto, llegan ahora sí al muro, la puerta de hierro, y le llaman la puerta de hierro. Debió haber sido un puerto, ¿verdad?, enorme, que se abre por sí sola. Y sale Pedro, y caminan unas cuadras, y toda esa multitud de soldados ni cuenta se dieron, cadenas cayeron, todo pasó, y él llega hasta la iglesia que estaba orando por él. Hermanos, observemos en esto. Nosotros no vemos cómo Dios está actuando en muchas cosas, pero debemos permanecer en la oración. Si algo te aflige, si algo te llena de gozo, si estás con un dolor profundo, permanece en la oración y confía en Dios, porque Él está ahí y Él va a responder como no imaginamos. Yo sé que varios de ustedes traen oraciones que parecen que fueran dificilísimas de responder. ¿Cuándo se van a responder? Pero miren, Dios les sorprenderá. Ustedes y yo confiemos en el Señor y oremos. Mantengámonos en oración, entregándole al Señor nuestras cargas, dándoselas ahí, y el Señor está obrando. No está cruzado de brazos. Él tiene bien claro nuestras vidas, cada una de nosotros. No imaginemos que está cruzado de brazos y cuando empezamos a orar, ok, voy a hacerlo. No, Él está al tanto, poderosamente, atentamente y amorosamente, de todas nuestras necesidades. Sí nos pide que oremos y sí nos pide que confiemos. Fíjense ustedes cómo Dios obra tan tremendamente. Llega a la casa y no podían creer que ya estuviera Pedro. Pero la cosa es que con la mano Pedro les hizo señales de que se callaran, porque el alboroto que se armó fue tremendo, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y luego les dice: cuéntenles esto a Jacobo, aquí ya es el hermano del Señor, y a Juan, esto a Jacobo y a los hermanos. Pero dice algo aquí diferente a lo que pasaba en otras ocasiones. Luego salió y se fue a otro lugar. La indicación no fue
como en otras ocasiones, regresa a este lugar y ahora sigue predicando. Aquí le dijo, la guía de Dios fue, vete a otro lugar. Con esto observamos cómo nosotros oramos, pero Dios está haciendo su obra. Nosotros no le decimos a Él qué hacer, hermanos. Él obra soberanamente, poderosamente en favor de nosotros. Nos abre las puertas y dice, todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Y debemos de confiar en Él y debemos orar. Dios nos guiará a cada uno de nosotros a pedir por las necesidades que tenemos. Pero no desmayemos en orar, porque este es un principio de la palabra de Dios que no podemos quitar. Y sobre todas las cosas pensar. Aquí vemos a Pedro llegando a la iglesia. La iglesia no era una persona que oraba y era poderosa en la oración. No, es la iglesia. La unidad de la iglesia, como dicen las escrituras, si se ponen de acuerdo en cualquier cosa, mi Padre desde el cielo contestará. Y eso debemos de creerlo. Y debemos de pedir. Y Dios hará. Dios obrará. Hay algo aquí que la palabra presenta que es muy especial. Porque con esto quiero recordarles que cuando oramos no tenemos ni la más leve idea de todo lo que Dios está haciendo cuando oramos como iglesia, pidiendo al Señor de acuerdo a su voluntad. Dice los versículos que siguen, el versículo 19, por ejemplo, dice, de 12, dice, Herodes hizo, cuando ya se escapó Pedro, pues Herodes hizo sus averiguaciones y al no encontrarlo, pues reclamó a los guardias, les pidió su declaración y los mató a todos. Yo creo que a todos aquellos que estaban ahí. Entonces, nos presentan en el versículo 20 una narrativa muy interesante. Esta narrativa a mí me sorprendió que, pues hasta en obras de teatro, y pues está narrada por un historiador que es judío y está narrada por Lucas. Entonces yo digo, en Lucas el Señor nos da el punto de vista teológico de ese hecho histórico. Flavio Josefo nos muestra el punto de vista solamente histórico. Y tenemos los dos cuadros. En una es un mismo hecho, pero en una Dios está obrando y en la otra es lo que los hombres ven que no tiene ninguna relación con Dios. Dice Lucas, Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. Era una necesidad muy grande, ¿verdad? Y luego estaba enojado, pues entonces no había provisiones. Y si estaba en paz, pues todo estaba muy bien. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. Y la gente gritaba, voz de un Dios, no de hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Ahí vemos la obra desde el punto de vista de que el que hizo esto fue Dios. Ahora, el punto de vista de Josefo es este. Y él dice ahí en Obras Esenciales de Flavio Josefo, en la página 276, dice, después de su tercer año de gobierno sobre Judá, Agripa fue a celebrar unos juegos en honor de César. Para esta ocasión se reunieron una gran cantidad de hombres, funcionarios de alto rango de su reino. El segundo día, Agripa entró en el teatro al amanecer vestido con ropas de plata que resplandecían ante los rayos del sol naciente.
Sus aduladores enseguida comenzaron a dirigirse a él como a un Dios y le decían: ten misericordia de nosotros. Y también: si hasta ahora te hemos temido como un hombre, de ahora en adelante declararemos que eres más que un mortal. Y el rey aceptó las adulaciones. Eso es lo que dice Flavio José. Y luego en su narrativa dice: de repente sintió una punzada en el corazón y un intenso dolor en el estómago, y dio un salto y clamó: yo, a quien vosotros habéis llamado un Dios, estoy bajo sentencia de muerte. Lo llevaron al palacio, donde murió después de 5 días de un incesante dolor en el abdomen. Y ahí fue donde él muere, comido de gusanos, desde el punto de vista de la historia de Flavio José. Hay un historiador británico, Robert Graves, que publicó en 1935 una obra sobre esto, y está hablando sobre Yo Claudio, se llama la obra, y ahí pone una atención especial a Herodes. Aparentemente era un personaje importante dentro de la historia secular, Herodes Agripa. Y entonces ahí dice que Claudio le llamaba a Herodes rey de los judíos, y él mismo narra ahí cómo del hombre salieron gusanos de diferentes partes del cuerpo. Dios está orando. La iglesia perseveraba en oración. Y hermanos, esto es lo que nosotros debemos hacer: perseverar en oración. Cuando leemos, por ejemplo, este pasaje de Mateo, que les he citado, en Mateo 18, donde dice la Escritura: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esta es una invitación a orar con la iglesia. Pónganse de acuerdo, pónganse a orar, y mi Padre contestará las oraciones. Es una invitación para orar. Por otro lado, hermanos, si nosotros decimos que creemos en Dios, que creemos que Él es galardonador, fíjense ustedes, que la fe requiere que nosotros creamos en Dios y que es galardonador de los que le buscan. ¿Creemos esto? Entonces, queridos hermanos, necesitamos orar. Por eso quiero decirles, pues en esta mañana, ¿qué aprendemos de la oración que hacen los hermanos? Hay muchas cosas que aprender, desde luego, pero lo principal es que oremos. Oremos, y como iglesia, oremos y aprovechemos las oportunidades que tenemos para perseverar en oración como iglesia, como pueblo. Sumémonos a las reuniones, hagamos reuniones de oración, hagamos todo eso para estar como cuerpo de Cristo, orando, porque esto es una necesidad vital e importante. Así que, pues asiste a la reunión de oración. Ahorita tenemos una, podemos hacer más, pero oremos al Señor por las necesidades nuestras como iglesia. Muchas gracias, hermanos.